Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Entiendo que muchos de los que estáis ya aquí hoy suscritos estuvisteis ya en el anterior webinar, así que voy a tratar de ser breve a la hora de recordar un poco cómo funcionan. Soy Alberto, no voy a ser el presentador. El presentador es Miguel Ángel, de Desarrollo Web, que está por aquí ya conectado. Hola, Miguel Ángel. A ver, muy buenas. Estoy yo también compartiendo mi cámara para que Eso es. podamos vernos. Nada. Os voy a recordar brevemente cómo funciona. Sí que os agradezco, como siempre no podéis hablar, podéis chatear y utilizar la sección de preguntas. Os agradezco si desde la sección de preguntas me confirmáis pues, que oís bien, que se está viendo bien y demás, o si alguien tiene algún problema. ¿Vale? Eh, Nada, Perdón, recordar el Alberto, tema de hoy. una Sí. pregunta. ¿Las preguntas las veo yo? Sí, las puedes ver tú también. En la sección de la derecha de las preguntas, si alguien hace un comentario, se ve. Perfecto. En un desplegable. Vale, entonces os decía, os agradezco si alguien me confirma si estáis oyendo bien o si hay cualquier incidencia con el audio, con el vídeo. Más recordaros, la duración va a ser aproximadamente 3/4 de hora. Dejamos siempre 10 minutos, 15 para preguntas al final. Podéis ir haciendo preguntas durante la presentación, pero bueno, pues dependiendo de si son muchas o pocas o si tienen mucho que ver con lo que está presentando Miguel Ángel, pues interrumpiremos o no, ¿no? O dedicaremos un slot. Yo creo que como hoy vamos a estar menos gente que igual en otros webinars más masivos, pues probablemente nos dé tiempo a tratar las preguntas que hagáis, ¿vale? Entonces, lo dicho, durará 3/4 de hora, va a quedar grabado, os llegará mañana un mail automáticamente con el enlace de la grabación, por si alguno no lo podéis ver completo o si llegáis tarde. Y lo subiremos al canal de YouTube. El vídeo que subimos que hicimos la semana pasada, también sobre PHP, no está todavía en nuestro canal de YouTube, está desde la propia herramienta de GoToWebinar. Si hay alguien interesado en verlo, pues le puedo adelantar ese enlace. Y yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Miguel Ángel, que son las 3. Perfecto. Pues por mí sí. O sea, Sí, nos han confirmado que sí. se ve bien, o sea que podemos empezar. De acuerdo. Estupendo. Pues le doy caña. Bueno, pues hola, muy buenas y bienvenidos a ARSYS. Hoy vamos a ver PDO, que es una capa de abstracción del acceso a las bases de datos en PHP. O sea, nos sirve para acceder a las bases de datos y de manera que podamos abstraernos de la base de datos que está detrás. Todo esto lo voy a explicar a continuación, pero bueno, me presento, soy Miguel Ángel Álvarez de desarrolloweb.com y de Escuela IT. Y bueno, estamos aquí haciendo unos seminarios para ARSYS que tienen todos temas muy interesantes y espero que os gustan y os sirvan de utilidad. En el día de hoy vamos a ver, como decía, PDO, y aquí tenemos un pequeño índice, veremos qué es PDO, por qué debemos usarlo, veremos cómo hacer una conexión a la base de datos y el acceso a los datos. Hay un punto aquí que no está, que también veremos, que es cómo preparar sentencias SQL, sobre todo para evitar ataques por inyección de SQL, que es uno de los temas más importantes que nos debería preocupar a todo el mundo, que es la seguridad del acceso a los datos, para que no nos roben la información de nuestros usuarios, para que no nos tengan digamos, al final, ningún problema en nuestro servidor. Bien, pues vamos a ver todo esto, pero antes tengo que hacer referencia a la clase que tuvimos en la sesión pasada, que hablábamos sobre la extensión MySQLi para acceder a las bases de datos. Hoy vamos a un nivel un poquito superior y entonces hay algunos de los temas que yo voy a tratar en este seminario que tratan sobre cosas que ya veníamos hablando en el anterior. Entonces os digo que en el YouTube de ARSYS lo podréis encontrar, simplemente os suscribís y así podéis estar enterados de cuando suban este vídeo y otros vídeos que siempre son muy interesantes en el canal de ARSYS. A continuación, pues vamos a ver una introducción a lo que es PDO. Bien, PDO son las siglas de objetos de datos en PHP, en español, ¿no? Y es, digamos, una capa de abstracción del acceso a la base de datos. Usa clases y objetos, o sea, utiliza programación orientada a objetos, todo un API de funciones y de clases y objetos para poder acceder a los datos de las bases de datos. Y está disponible desde PHP 5, ya que utiliza el modelo de orientación a objetos que se lanzó a partir de PHP 5, aunque bueno,
PHP 5 a día de hoy ya ni siquiera tiene soporte ni nada, lo normal es utilizar PHP 7. Por supuesto, existen PHP 7 y desde ahí, o sea que lo vais a tener disponible en vuestros servidores. Solo un detalle que habría que decir que esto no es una capa de abstracción a la base de datos, de la base de datos. Y parece un poco trabalenguas, digamos que es capa de abstracción de acceso a la base de datos, pero no es una capa de abstracción de la base de datos. Es que son dos cosas distintas. Digamos que PDO lo que me sirve es para abstraerme qué base de datos está detrás, pero no me abstrae de que yo estoy utilizando una base de datos realmente. Hay otros sistemas que son los ORM. Ya PHP, digamos, en el núcleo de PHP no existe un ORM, pero sí existen librerías específicas para poder trabajar de manera que te abstraes de que los datos te vienen de una base de datos. En este caso, con PDO seguimos trabajando con sentencia SQL, trabajamos al nivel de base de datos y no al nivel de como si fuesen los datos objetos, lo que te proporciona un ORM. Bueno, si no sabéis muy bien de lo que estoy hablando, tampoco tiene mucho interés. Al final, lo que vamos a ver en el día de hoy es que vamos a trabajar accediendo a los datos, pero también con sentencia SQL, que es el mecanismo habitual de acceso a las bases de datos que tenemos en PHP, utilizando cualquier tipo de base de datos. Entonces, ¿por qué utilizar PDO y no utilizar a lo mejor las sentencias o las extensiones específicas para el acceso a la base de datos de cualquier base de datos que queramos trabajar directamente? Bueno, pues porque PDO nos permite abstraernos de cuál es la base de datos que hay por debajo. Y digamos que yo puedo hacer el mismo código que funcionará de la misma manera independientemente de qué base de datos que hay por debajo. Y hay controladores específicos para distintas bases de datos, hay un montón de ellas, obviamente todas las más populares y algunas más que podéis utilizar con PDO. Y lo bueno de esto es que te da igual que si estás trabajando con SQLite, MySQL o MariaDB, Oracle, Postgre, SQL Server de Microsoft, te da igual, te da exactamente igual. Tú utilizas el mismo juego de funciones, las mismas sentencias de acceso a los datos, modificaciones, actualizaciones, etcétera, o inserciones, y digamos que tu código es independiente. O sea, si más adelante cambias la base de datos porque se te ha quedado pequeña, lo que sea, pues no habría ningún problema, tu código seguiría funcionando exactamente igual. Podríamos perfectamente estar trabajando en local con SQLite y luego cuando subimos la base de datos al servidor estamos trabajando con SQL Server o con Oracle. O bueno, empezamos con MySQL y mañana decidimos que nos ha quedado pequeño y decidimos migrar a PostgreSQL, y eso no repercutiría en ningún momento en nuestro código fuente de la aplicación, lo que nos da muchas garantías de que, bueno, al final no vas a tener que hacer mantenimiento del código si tienes que cambiar cualquier cosa de lo que es la base de datos. Bien, obviamente esto también te libera de aprender distintas interfaces de conexión a las bases de datos. Si yo estoy trabajando con PDO, me da igual lo que tengo debajo. Yo utilizo las sentencias de PDO y esto ya, PDO se comunica por mi base de datos por debajo y yo no tengo que aprender las particularidades de cada base de datos en específico, ¿no? Me da seguridad, más seguridad, acceso a los datos, acceso a la base de datos y también sencillez del código, y también es un paso intermedio antes de acceder a los ORM que mencionaba anteriormente. Pues PDO al final es, digamos, el escalón anterior, con lo cual si vamos trabajando con PDO, pues ya vamos adelantando pasos en lo que es nuestra formación y llegando a mayor nivel en lo que es el PHP. Bien, ¿cómo funciona PDO? Bien, nosotros cuando trabajamos con PHP lo que hacemos es ejecutar nuestro código o ejecutar nuestras sentencias de acceso a los datos directamente con PDO. Y PDO ya se encarga de conversar con la base de datos y nos entrega los datos a nosotros. Digamos que está una capa intermedia y yo lo que hago es trabajar con PDO y PDO ya se encarga de trabajar con la base de datos. A mí no me preocupa qué base de datos ni cómo tiene que hacerlo, porque esto es algo que es transparente para mí como desarrollador. ¿Y cómo lo consigue trabajar con cualquier tipo de base de datos distinta? Pues bueno, él lo que utiliza es un driver que lo que me permite es que ese driver está preparado para trabajar con una base de datos en particular. Digamos que si yo tengo debajo MySQL, pues PDO utilizará el driver de MySQL y pues la base de datos lógicamente será MySQL. Si yo mañana cambio
y utilizo Oracle, pues directamente lo único que tengo que hacer es cambiar el driver de PDO y PDO ya se comunicará con Oracle sin ningún problema, sin que yo cambie nada de mi código PHP, lo que me da, como he dicho, diversas ventajas que son realmente interesantes. ¿Cómo instalo PDO? Bueno, PDO ya viene por defecto instalado para PHP y simplemente si quieres instalar PDO para un determinado motor de base de datos, pues lo que tienes que instalar es el driver adecuado. Generalmente ya viene instalado en todos los programas que tengo en el desarrollo y el de servidor depende mucho de la configuración concreta de vuestro servidor. Si estáis en un hosting, pues depende de cómo esté configurado ese hosting. Y si estáis en un servidor VPS dedicado a un servidor cloud, también depende mucho de cuál es el sistema operativo que tengáis instalado y pues al final también de cuál es la base de datos que tenéis por debajo. O sea que sería un poco complicado hablar de instalación y ver todos los casos porque es que se nos abre un abanico muy diferente. Pero al final la instalación es simplemente lanzar un comando en el servidor, instalar una librería y básicamente ya está. O sea, es buscar un poquito de información, ver cuál es nuestro driver que queremos instalar, instalarlo y listo. Se hace en pocos minutos. Bien, entonces vamos a hacer algún tema sobre las conexiones. Pero antes vamos a ver cómo podemos verificar si tenemos instalado o no tenemos instalado PDO en nuestro servidor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a acceder a un proyecto. Vamos a trabajar con un proyecto que ya tengo algunas carpetillas y algunas cosas creadas. Básicamente espero no abrumaros con esta complejidad de archivos que tenemos aquí de entrada, pero bueno, tampoco es para tanto. Para tanto. Bien, pues voy a crear, tengo aquí una carpetilla public HTML y esta public HTML lo que tiene es un archivo index que está vacío, ¿vale? Bueno, empezamos con un archivo vacío y en el archivo index.php pues podemos crear un comando, una función de PHP que es la PHP info y esta función de PHP nos dice cuáles son las características de nuestro servidor. Nos viene muy bien porque así podemos saber si realmente tenemos o no tenemos conectado PHP en nuestro servidor. Ojo, otra cosa que quería comentaros es que yo tengo aquí, bueno, voy a cerrar las dos terminales y os voy a comentar que voy a utilizar PHP a través de línea de comandos. No sé si sabéis que PHP tiene una interfaz de creación de un servidor web directamente a través de código. Y es algo, perdón, a través de comandos en el terminal y es algo que nos viene muy, muy, muy cómodo para cuando estamos trabajando. Así que yo puedo venir aquí al terminal. Bueno, os voy a enseñar un artículo que está en el propio blog de ARSYS donde está explicado todo esto. Tenemos aquí toda esta información, la podéis leer, pero la resumo, que tiene PHP un servidor integrado que nos sirve como entorno de desarrollo. Simplemente a través de un comando como el que estáis viendo aquí, podéis lanzar ese comando en el terminal y se abre directamente un servidor en local que podéis utilizar para desarrollo. Yo es el que voy a utilizar en esta sesión. Entonces lo que voy a hacer es abrir un terminal directamente a través del editor, tiene un terminal integrado y lanzo el comando que necesito para el acceso al servidor. El comando, pues bueno, puede ser algo tan sencillo como esto. Simplemente le digo que me abra el terminal, el servidor de desarrollo en el puerto 8080 y que utilice public como la carpeta de publicación, la carpeta root de document root, lo que sería el directorio raíz de publicación para que es donde va a estar nuestro index. Bien, pues lanzando este comando ya se abre directamente un servidor en localhost 8080 y aquí lo tenemos funcionando. Este es el PHP info que os hacía referencia hace un instante y que me sirve para saber lo que tengo instalado yo en mi PHP. Y por cierto, si tú tienes instalado PHP con un SAMP, un WAMP, cualquier cosa que tengas en el local para instalar PHP, pues ya tienes lo que es el comando de PHP para lanzar este servidor por defecto. Lo que quería aquí es mostraros con PDO para ver cuáles son las extensiones de PDO que tengo. Mirad, aquí dice los drivers que tengo yo instalados en este servidor de PDO y pues bueno, tiene distintas particularidades de cómo están instalados los drivers, dónde están, cuáles son las versiones, etcétera, de cada uno de los drivers que tengo. Y entonces verificamos que tengo el driver de MySQL, que es el que vamos a utilizar en esta sesión.
Bien, una vez que tengo acceso a PDO, que ya lo he verificado, pues ya puedo dedicarme al siguiente punto, que es la conexión con la base de datos. La conexión la realizo a través de un par de sentencias que tenemos aquí, que estamos viendo en esta diapositiva. Primero tengo que crear una cadena de DSN que me sirve para simplemente decirle cuál es el host de la base de datos y cuál es el nombre de la base de datos que yo quiero utilizar. Hombre, tendréis que haber creado esa base de datos directamente en local, en vuestro ordenador. En cualquier caso, yo aquí tengo un software de interfaz gráfica que me permite acceder a las bases de datos y tengo una tabla mensajes que simplemente, pues bueno, tiene una serie de mensajes que estáis viendo aquí en este mismo programa. Y bueno, vamos a acceder a esa misma base de datos que está en localhost porque estoy utilizando el servidor local y la la base de datos en concreto se llama php-test. Bien, entonces, una vez dicho esto, pues vamos a continuar nuestra diapositiva, que está por aquí. Bien, una vez que nosotros tenemos definido el DSN, podemos conectarnos creando un nuevo objeto de la clase PDO. Ya dije que PDO trabaja siempre con programación orientada a objetos, o sea que utilizamos la clase PDO que nos proporciona PHP, está en el núcleo de PHP. Y digamos que tengo que indicarle el DSN, que es esta variable de aquí, esta cadena que tiene el nombre de la conexión al servidor y el nombre de la base de datos, y a continuación el usuario y la contraseña que tengamos en cada caso, ¿no? Esta conexión permanece activa siempre que ese objeto exista, o sea que siempre que la variable conexión contenga el objeto nuevo que estamos creando aquí, esa conexión estará activa para que yo pueda utilizarla tantas veces como sea necesario dentro de mi página web, dentro de mi aplicación, etc. Y una ventaja de PADO es que no nos tenemos que preocupar por cerrar las conexiones, porque en el momento que acaba el script, o sea, cuando PHP deja de funcionar, no es que deje de funcionar, sino que termina la ejecución de PHP, se genera el código HTML y se manda al cliente, en ese momento el script deja de funcionar o termina su ejecución y la conexión a PDO se cierra automáticamente, con lo cual me ahorro tener que estar pendiente de cerrar las conexiones, como sí que tengo que hacer en las conexiones, en las extensiones de MySQL normales, ¿no? La MySQLi que tratamos en la clase pasada. Y eso me ahorra un poquito de código y me ahorra esa precaución de cerrar siempre las conexiones, porque ya PHP lo hará por mí automáticamente. Bien, entonces, una vez que tenga yo esto, pues tendré el objeto PDO metido en la variable $conexión. Lo vamos a ver en código en un momentito. Bien, vamos a ver. Bueno, voy a borrar directamente este PHP info que no lo necesito para nada y vamos a ver ese acceso de conexión, ¿de acuerdo? Bien, a ver, el acceso de conexión va por esta manera. Primero, como hemos dicho antes, eh, bueno, creo el objeto PDO al cual le tengo que indicar el DSN y el usuario y la contraseña. Esto es el usuario y la contraseña que yo tengo local. La variable DSN la tengo que haber creado y la creo pues con esta cadena. Es un string en el cual le indico el host de conexión y además le indico el driver que vamos a utilizar. No lo había mencionado, pero veis que pone MySQL host. Si fuese otra base de datos sería otro driver y entonces es la manera de PDO informarle qué driver o qué base de datos hay por debajo para que él ya nos haga ese trabajo de transformar nuestros códigos de base de datos, de abstracción de base de datos en la base de datos particular que nosotros estemos utilizando, el motor de base de datos particular. Y luego indicamos el nombre de la base de datos y a continuación pues lo que es el usuario y la contraseña que vosotros tengáis en local. Ojo, aquí en muchos ejemplos de internet está directamente puesto localhost. En principio podría funcionar con localhost, pero esto lo que hace es que PDO utilice una conexión por socket y a veces en mi ordenador, por ejemplo, no está preparada para ello y entonces si yo le coloco la IP,
él me hace la conexión por TCP/IP, con lo cual ahí sí que me funciona. Lo digo porque es un error típico que os puede ocurrir cuando estáis probando estos códigos, o estáis trabajando con PDO, con algunos tutoriales o la propia documentación de PHP pone localhost. Entonces, simplemente cambiándole por la IP de la IP local, que en este caso 127.0.0.1 es la IP de localhost. Es lo mismo que decir localhost, ¿no? En definitiva. Y bueno, con esto hemos conseguido realizar la conexión con la base de datos. Si ha ido todo bien, pues al acceder al index.php, que tengo por aquí, simplemente accedo al servidor y no me parece nada porque realmente está perfectamente funcionando. No hay ningún error, pero tampoco estoy haciendo nada. Estoy simplemente conectando con la base de datos, pero no estoy accediendo a los datos ni nada por el estilo. Entonces, aquí no vemos ningún mensaje en concreto. Ok, ¿qué podría ocurrir? Un detalle importante. Podría ocurrir que yo me confundiese al colocar la clave. Y al colocar la clave, si yo me confundo, me sale aquí un error que dice fatal error y bla, 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 bla. Y fijaros que hay una cosa muy, muy importante que dice acceso denegado al usuario, te da al usuario la contraseña y encima aquí también te vuelve a mencionar el usuario y la contraseña que estás utilizando. O sea, estamos entregando a posibles usuarios que estén accediendo a nuestro servidor. Hombre, generalmente en los servidores en producción, cuando vosotros tenéis un alojamiento, ya tenéis bloqueado el mostrar los errores de PHP, entonces no saldría, pero bueno, podría ocurrir que estos errores se estuviesen mostrando al usuario y estamos entregándole, digamos, las tripas de mi aplicación, el nombre de usuario que estoy utilizando, la clave que estoy utilizando. Entonces esto no, lógicamente no es algo que sea deseable, ¿no? Entonces hay que evitarlo. ¿Y cómo lo evitamos? Pues bueno, tenemos que hacer un tratamiento de los errores de conexión a la base de datos. Y eso lo vemos en la diapositiva siguiente. ¿Cómo hago la gestión de errores? Bueno, con PDO podemos utilizar varias alternativas de gestión de errores, pero la más habitual es la gestión de errores a través de las excepciones. La más habitual, además, la predeterminada. Cuando PDO ocurre un error, como por ejemplo en este caso, que estamos intentando acceder a la base de datos, pero hemos equivocado la contraseña de conexión, pues simplemente PDO lo que hace es levantar una excepción. Supongo que habéis oído hablar de las excepciones y simplemente son, digamos, como una especie de eventos que se producen en el lado del servidor y que yo tengo que tratar antes de que lleguen al usuario, porque si yo no los trato, pues directamente salen errores en la página. Pero si yo los trato, puedo directamente hacer un tratamiento de esos errores. Si los errores no aparecen, directamente ocurre lo que yo quiera que ocurra. En este caso, cómo funciona esto es simplemente colocamos un bloque try y en el bloque try consigo colocar todo lo que sería el código que yo quiero ejecutar susceptible a que esto se produzca una excepción. También podría producirse una excepción, ojo, aunque yo tenga un buen código, si la base de datos de momento, en el momento en que yo intento ejecutar esto, está caída. Entonces te va a decir que, bueno, esa base de datos, ese host no responde, entonces también ocurriría un posible error. Todos esos errores se pueden tratar simplemente con un catch. El bloque catch le tenemos que indicar el tipo de excepción que yo estoy recibiendo o que yo estoy esperando recibir y simplemente ejecutar el código. Dentro de este bloque indicamos el código que yo quiero ejecutar cuando se produzca una excepción. Bien, pues en este caso muestro un error de conexión y posiblemente, o si queréis, podéis mostrar el mensaje que te entrega la excepción directamente y hacemos un exit. El exit es importante, en todo caso, siempre lo vais a colocar porque si la base de datos no funciona, vuestra aplicación no va a ir, entonces queréis apagar el script, o sea, cerrar el script, que no siga ejecutándose la página. Entonces, en vez de un mensaje de error, pues probablemente lo que haréis será redireccionar al usuario a una página de error donde pongáis un error bonito, amistoso para el usuario, diciendo, bueno, nuestra tienda en este momento no te puede atender, pero puedes dejar un mensaje o visitarnos en nuestra dirección física, lo que sea, ¿no? Entonces, este sería el tratamiento
necesario que vuestra aplicación necesitase o vuestros ejemplos o vuestro cliente pidiese, ¿no? Vamos a ver esto en código. Vamos a verlo por aquí y vamos a hacer nuestro bloque try catch. Bien, esto habrá que transformarlo con bloque try y entre las llaves colocamos el código susceptible de dar un error. Y a continuación colocamos el tratamiento de nuestra excepción, que va a ser algo como esto. Simplemente cazamos la excepción y ejecutamos un mensaje de error. Aquí lo que estoy mandando es el mensaje de error de la excepción, que tampoco es algo que suelas tú realizar, porque bueno, le estás dando información aquí al usuario que realmente al usuario no le interesa. Como digo, esto a nivel de desarrollo me viene bien para saber qué está ocurriendo y qué es lo que está pasando, para saber qué error se ha producido, pero a nivel de usuario pues no es algo normal. Sería aquí hacer una redirección o algo así, algo más habitual. Y luego, por supuesto, siempre el exit. Bien, y de esta manera pues estamos viendo que el acceso a la base de datos no nos ha sido concedido. Si yo ya coloco la clave perfectamente, pues ya no tengo ningún tipo de error y puedo continuar. Hasta ahora tampoco volvemos a ver ninguna salida porque no estamos haciendo el acceso a los datos, ¿vale? Está aquí, tampoco tenemos mucho más. Alberto, si hay alguna pregunta por ahí, si queréis lo podemos tratar hasta aquí. De momento no hay preguntas, aunque yo animo a todo el mundo a hacerlas porque precisamente aprovechando que no es como estos otro tipo de webinars igual más masivos en los que no da tiempo a responder todas las preguntas, en este caso yo creo que sí vamos a tener oportunidad, al menos al final. Vale, bien, pues entonces ahora vamos a ver una cosa, un tema interesante que no está en la documentación de PHP porque es algo totalmente ajeno, porque digamos que al final PDO está en la documentación de PHP, tú te puedes ir a PHP, sacar toda la información que necesites en la web de PHP o en un tutorial de internet y encontrar cómo trabajar con PDO es, digamos, lo que quiero decir es que es algo sencillo. Pero aquí me gustaría no solo que os llevaseis información sobre cómo trabajar con PDO, sino cómo organizar el código de vuestras aplicaciones de manera más optimizada, más mantenible, porque al final ya sabéis que lo importante de hacer código no es que funcione, sino es que realmente hagamos un código de calidad para que al final sea mantenible y al final porque tú ejecutas el código una vez, o sea, escribes el código una vez, pero lo mantienes durante años. Y entonces es importante que tengas un código bien robusto para que al final el código sea lo más mantenible, lo más flexible, lo más escalable posible, ¿no? Y entonces uno de los detalles más interesantes de trabajar o que os voy a tratar en el día de hoy es trabajar con las variables de entorno. Las variables de entorno me sirven para, digamos, los datos de conexión a la base de datos, no tenerlos escritos directamente en el código, sino tenerlos escritos en, en las, en un archivito que son las variables de entorno para que cuando tú subes el código al servidor, probablemente los datos de conexión en el servidor van a ser distintos de los que tienes en local. No tienes que ir cambiando todos los datos de conexión a la base de datos en los lugares donde he escrito. Simplemente lo que vamos a tener es un archivo de variables de entorno donde vamos a colocar todas las variables de entorno y vamos a extraer esa información de ese archivo directamente. Bien, entonces, todo esto ya lo tengo adelantado de antemano y lo voy a mostrar aquí directamente en el código. ¿Veis? Tengo aquí un archivo .env, el cual me sirve para acceder o escribir todas las variables de entorno, que de momento solo tenemos los de acceso a la base de datos, pero aquí podéis tener muchas variables de entorno que puedan cambiar, pueden ser distintas en lo que es en remoto y en local. Inclusive datos que vosotros queréis ocultar al resto de los desarrolladores, porque estos datos generalmente, estas variables de entorno están ignoradas y no van a subir al repositorio de código de GitHub o donde lo tengáis. Bien, entonces en este caso tengo aquí el nombre de usuario, la contraseña, tengo el host del acceso a la base de datos y tengo el nombre de la base de datos. Con estas variables de entorno yo directamente puedo acceder a mi base de datos utilizando, en vez de
los nombres de host, la base de datos, el usuario, etcétera, yo voy a utilizar las variables de entorno que se han creado. Bien, ¿y cómo consigo estas variables de entorno? Vale, pues hay una librería que aquí en la propia diapositiva os dejo el enlace para que podáis acceder a ella. Hay otras librerías de PHP, no, esta no es la única, que me sirve para gestionar variables de entorno. Y entonces, ¿cómo instalo esta librería? Pues utilizamos Composer. Composer es algo de lo que también hemos hablado en otros seminarios de ARSYS anteriores. Voy a crear una nueva ventana del terminal y lo instalo de esta manera. Composer lo tenéis que instalar en vuestro ordenador y también en el servidor donde colocáis las páginas, y básicamente lo que me permite es instalar por un sencillo comando de consola lo que son todas las dependencias de mi proyecto, y las dependencias se van guardando todas en la carpeta vendor, y aquí tenemos todo lo que es el código de terceros, código que no es mío, el cual yo me baso para poder trabajar. Y básicamente, para poder utilizar estos datos de Composer necesitamos acceder a un autoload. El autoload, esto me lo ofrece Composer, que me permite hacer una carga automática de las clases que yo voy a utilizar en mis ejemplos. O sea, de todas las librerías, no hace falta que esté haciendo los include, los requiere, de uno a uno de todas las cosas que voy a utilizar. Directamente Composer, con hacer el requiere del autoload, directamente él me hace la carga automática de cualquier cosa que yo necesite. Entonces yo puedo utilizar directamente la librería de esta manera. Este es el código que lo veis, está en el propio GitHub de este desarrollador. Te explica cómo utilizar la librería, y aquí está el código de acceso a las variables de entorno. Es esto de aquí, ¿de acuerdo? Yo lo he personalizado con el directorio donde está el .env, y ya directamente cargo el .env que está en el directorio .punto, porque estoy en el index, en la carpeta padre, está el .env, y ya directamente esto me genera todas las variables de entorno en un array súper global que se llama .env. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente mi código no ha cambiado en nada, simplemente estoy accediendo a las variables de entorno, y en vez de tener las sentencias los datos de conexión a la base de datos, como decía, en el código quemadas, digamos, quemadas, es una expresión, quiero decir, escritas a fuego en el código, yo lo que tengo es que cada servidor y cada desarrollador pues tiene sus propias configuraciones de variables de entorno, y todo el mundo comparte el mismo código sin tener que andar editando aquí las sentencias de conexión a la base de datos. Si no hemos hecho nada, mi página web seguirá funcionando y la pantalla seguirá estando en blanco. Esto me indica que no estoy cometiendo errores porque las variables de entorno siguen siendo correctas, pero si yo aquí me equivoco de nuevo y pongo mal la clave, pues me debería dar un error. De hecho, me lo da, o sea que estoy comprobando que la variable de entorno la estamos utilizando, ¿no? Bien, vamos a seguir con el siguiente paso porque hasta ahora no hemos hecho nada. Realmente estaréis diciendo, vale, ¿cuándo accedemos a los datos? Pues ahora, enseguida. ¿Cómo accedo a los datos con PDO? Vale, pues utilizo básicamente prácticamente el mismo esquema de conexión que utilizábamos en MySQL o cualquier extensión de base de datos que estéis utilizando, o sea, SQL. Como decía, PDO es una capa de abstracción del acceso a la base de datos, pero no es una capa de abstracción de la base de datos. O sea, yo realmente al final estoy trabajando con sentencia de SQL porque yo estoy trabajando con una base de datos, y la interfaz de acceso a las bases de datos ya sabéis que es el SQL para la mayoría de ellas. Y entonces no me libra de utilizar SQL. Pero lo que me asegura es que el SQL que yo escriba aquí con PDO funcione de la misma manera independientemente de la base de datos que tengáis por debajo. Básicamente lo que voy a tener que hacer es generar sentencias con las sentencias SQL que yo tenga que utilizar, y a continuación haré lo que es la ejecución de esa sentencia SQL. ¿Sobre qué? Sobre la conexión que he creado anteriormente. Conexión, recordar que era un objeto PDO, y el objeto PDO tiene un método que se llama query, y el método query recibe la sentencia SQL que queréis ejecutar. Una vez que está ejecutada, la conexión me devuelve un objeto PDO statement. Ese PDO statement
en este caso concreto, ya lo puedo utilizar como un iterable, directamente como si fuese un array común. Yo directamente puedo utilizarlo iterando en un bucle for each para acceder a cada una de las filas que tenga en este mensaje. Vamos a ver esto ya con código, ¿vale? Porque hasta ahora, como digo, no habíamos hecho nada. Vamos ahora a acceder al objeto conexión que hemos creado aquí en esta sentencia. Quizás aquí tengo el código, un poco de diferencia de código con lo que está en la diapositiva. Cuando le ponemos una barra, una contrabarra al principio, quiere decir que es algo que está en el núcleo de PHP o que está declarado de manera global, una clase que está declarada sin ningún espacio de nombres. Bien, y entonces lo que hago, decía, es ejecutar con la sentencia SQL, o bueno, primero crear mi sentencia SQL para acceso a todos los campos que hay en la tabla de mensajes, y como no tengo where, accederé a todos los mensajes que hay en la tabla, y a continuación accedemos al objeto conexión ejecutando la sentencia SQL, haciendo la consulta, ejecutando la consulta. El objeto conexión ya me devuelve un objeto PDO statement que ya directamente es iterable, y como es iterable yo lo puedo utilizar directamente en un bucle for each. Bien, este bucle for each se irá ejecutando para cada una de las filas e iremos mostrando un párrafo por cada una de las filas del mensaje, ¿vale? Hasta ahí todo ok. Deberíamos estar viendo los mensajes que tenemos en la base de datos, por fin, directamente aquí en la página. Y estamos viendo cómo efectivamente estoy accediendo a todos los mensajes que tengo en mi tabla de la base de datos MySQL. Bien, ahora, interesante, otro de los puntos que ya no es tanto PDO y que sí que quiero tratar yo para que veamos un poco mayor utilidad en lo que es la asistencia a esta sesión o haberos visto este vídeo, es organizar el código. Porque es muy importante que nosotros, decía antes, tengamos un código escalable, mantenible, etcétera. Y uno de los datos una de las prácticas muy recomendables es que separemos el código por responsabilidades. Digamos que todo el código que es de acceso a los datos lo mantengamos separado en archivos independientes que hagan ese trabajo, acceder a los datos, y que yo en el código que tenga ya en mi página, pues me abstraiga un poco de cómo estamos accediendo a esos datos, porque realmente está separado ese código. Así, si mañana en vez de utilizar PDO, pues estoy utilizando una base de datos no SQL, pues perfectamente simplemente sería cambiar la llamada al mensaje, al método que estoy obteniendo el mensaje, y ya directamente en el código de mis páginas ya me estoy abstrayendo, ¿no? Me da igual que esto venga a una base de datos. Podría ser un array de un dato que está en memoria o de un archivo de texto que me están dando directamente a través de este método get. Así, bueno, vamos a ver, lo voy a explicar poquito a poco para que lo entendamos. Voy a traerme ese código que lo tengo escrito de antemano y lo voy a colocar aquí y lo explico en un nuevo archivo que le voy a llamar separar. Separar.php. Separar el código por responsabilidades, ¿no? Y básicamente, vaya, aquí no copié el inicio de código PHP, lo que hago es empezar requiriendo Composer, o sea, que me haga la autocarga del propio Composer. Aquí, bueno, ahora explico esto, pero básicamente lo que quiero que veáis antes que eso es que yo voy a tener una clase que se llama mensajes, y sobre esa clase tendremos un método al cual le pido los mensajes, o sea, mensajes get. Lo que hace es que, pues bueno, lo veis, es bastante semántico, bastante expresivo el código, y dice, vale, pues obtén los mensajes, ¿no? Y entonces esto lo que hará será devolverme todos los mensajes, y todos los mensajes los estaré guardando una variable mensajes. Y ya directamente hago lo mismo que teníamos antes, que es recorrer un array de mensajes, y en cada uno de los elementos del array pues estaremos mostrando el mensaje con su nombre y con el mensaje, el nombre de la persona que me envió el mensaje
y el mensaje en concreto. Bien, con esto ya tenemos una muy buena separación del código por responsabilidades, porque todo lo que es el acceso a los datos lo estoy, digamos, encapsulando, lo estoy dejando aparte para que yo me pueda aislar de esa complejidad y así ya directamente esa clase, mensajes, se encargue de todo lo que es el trabajo con los datos, que a mí realmente me tiene que dar un poco igual a la hora de hacer mi página web. Y entonces dejamos toda la complejidad aparte y yo directamente con una simple llamada a get, pues ya recibiré los mensajes. Muy bien. ¿Dónde está la magia de todo esto? Pues está en la clase mensajes, que tiene el código para poder recuperar o enviarme todos los mensajes que yo quiero obtener. Esa clase la tengo aquí en lib. Fijaros que aquí de todas formas tengo un use lib mensajes. Esto es una cosa que tiene que ver con PHP y una cosa que se llama los espacios de nombres o los namespaces. Y me sirve muy bien porque Composer me permite acceder a también hacer la autocarga de mis propias funciones o de mis propias clases gracias a, bueno, ahora lo veremos, indicarle dónde está el código de las clases que quiero yo cargar. Y básicamente aquí sin ningún requiere, ni include, ni nada por el estilo, yo simplemente le digo dónde está la clase mensajes que voy a utilizar más abajo, que está en el espacio de nombres lib y luego mensaje. Bien, pues esto está en la carpeta lib y dentro de la carpeta lib la clase de mensajes está en este archivo de código. Aquí ya tenemos el mismo código que tenía yo antes. Vaya, este código aquí lo vemos un poquito más tarde. Tenemos el mismo código de conexión que tenía yo antes, que es accedo a la... Bueno, primero accedo a la conexión. Ahora veremos esto de dónde sale. Y luego defino la sentencia SQL, ejecuto la sentencia SQL y luego hago un return no del PDO statement, sino de el fetch all del PDO statement. Esto lo que permite es que este fetch all sobre el PDO statement, que me devuelve la variable conexión, o sea, el objeto conexión, cuando yo ejecuto una sentencia, lo que me devuelve es el objeto de conexión a la base de datos, pero yo no voy a devolver ese objeto de conexión a la base de datos aunque sea un iterable, sino que devuelvo un fetch all. Lo que básicamente quiere decir es que todos los resultados los va a crear en un array y yo lo que devuelvo directamente hacia afuera expongo solo un array, con lo cual hacia afuera nadie de fuera de esta clase se entera de que yo estoy accediendo a los datos en una base de datos. Directamente lo que devuelvo es un array que básicamente se puede trabajar perfectamente desde como hemos visto. Bien, ¿y qué hace esta conexión get? Pues básicamente es otra clase que me guarda todo el código de conexión con la base de datos, porque claro, yo puedo tener muchas clases de acceso a los datos para acceder a los mensajes, para acceder a los usuarios, para acceder a cualquiera de las entidades de la base de datos, pero solo tengo una única clase de conexión. Entonces lo suyo es que dejéis lo que es la conexión con la base de datos en una clase aparte. Básicamente lo que tenemos es un método get que me devuelve la conexión. Lo que dice, vale, existe una conexión, porque si no existe, lo que hago es crear la conexión. Y si existe, pues ya devuelvo la conexión que tengo creada. Esto me permite que no ir creando muchas conexiones, simplemente creo una única conexión y esta clase se encarga de, una vez que la creo, la devuelve la conexión que sea necesaria en cada, o sea, la conexión creada una vez, quiero decir. No hago el problema o un código sería poco optimizado que cada vez que haga cualquier trabajo con la conexión se crease una nueva. Entonces directamente tengo un método público que dice get, me devuelve la conexión, dice si no está creada, pues la crea, y si está creada, pues ya me devuelve esa misma conexión. Bien, ¿y cómo creo la conexión? Pues este es el mismo código que teníamos antes. Básicamente accedo a las variables de entorno, accedo a la conexión con las variables de entorno y trato los mensajes, o sea, trato unos posibles errores de conexión como hemos visto antes. O sea, este es el mismo código de conexión que teníamos antes, pero lo hemos metido en un método crear conexión de una clase conexión.
Bien, y de esta manera puede ser un poco complejo el código y tal, pero bueno, lo bueno es que lo escribes una vez y una vez que lo tienes escrito, ya todas las veces que haga falta, directamente tú cuando estás trabajando con tus mensajes, pues ya directamente simplemente dices mensajes get y ya la complejidad se quedó fuera, ya te desentiendes. Ya simplemente estamos recibiendo los mensajes y ya los muestro. Ya para ser totalmente, tener una total separación del código por responsabilidades, lo que sería interesante es que inclusive separásemos lo que es el código de la vista, o sea, lo que es el código de mostrar los mensajes en sí. Para eso os he creado aquí un template que se llama item, que por cierto no tengo código todavía, pero lo tengo aquí, ¿vale? Y este código básicamente lo que hace es que me separo el código HTML, lo separo por fuera, para no tener el código HTML mezclado con el código PHP, que sería el siguiente punto de separación. Pero bueno, antes de mostraros esto, vamos a ejecutar este código para ver si funciona. Y de hecho no va a funcionar porque tengo que hacer un par de detalles. Vamos a ver el error que nos sale. Y ahora lo reparamos. Separar.php. Bien, me dice que no encuentra la clase libMensajes. ¿Por qué no la encuentra? Porque es que le tienes que enseñar a Composer a decirle dónde están básicamente las clases que estamos utilizando. Y aquí en el composer.json tengo que decirle que cuando se me pida clases que están en el namespace de lib, que las busque en la carpeta lib. Bien, esto de aquí parece un poco extraño, pero bueno, lo podéis encontrar aquí, este artículo Autoload de clases Composer, lo podéis ver un resumen de todo esto de aquí, y este mismo artículo nos indica que también tenemos que hacer un comando, que es el Composer Autoload, para que Composer pues se encargue de generar todos los ficheros de autocarga de las clases. Y ahora ya le hemos enseñado perfectamente a Composer dónde están los archivos de las clases que yo quiero cargar. Y ya directamente, sin tener que hacer ningún include ni requiere, simplemente el autoload de Composer, ya puedo acceder a todas las clases que vaya colocando dentro de la carpeta lib. Bien, y el otro detalle que os decía es la separación del código de la vista, y aquí en vez de un echo estoy mezclando el código PHP con el código HTML, pues ya directamente dejo el código HTML todo separadito en un archivo en el cual no tengo lógica de PHP, no tengo el bucle, no tengo nada que tenga que ver con el acceso a los datos ni nada por el estilo, simplemente tengo el código HTML en el cual he volcado código que me viene de PHP y ya directamente pues puedo hacer aquí un include, y en el include vamos a decirle que esto va el código de templates barra item.php. Bien, con esto directamente va a cambiar un poquito el template, porque es un poquito más complejo el template que tengo en el item.php, y esto también viene muy bien porque a la hora de cambiar vuestro HTML es mucho más fácil venir y cambiar el HTML aquí en un archivo donde solo tenemos HTML con volcados de variables de PHP que en un archivo de una cadena de texto, que al final es un poquito menos ágil el modo de trabajo. Todo decir también que hay librerías específicas para trabajo con templates que te dan una mayor separación del código y una serie de herramientas adicionales que estaría bien que se utilizasen, pero que en este caso no estoy utilizando. Bien, solo me queda un detalle que tardo nada, unos minutos en comentaros, que es el tema de preparar las sentencias. Bien, el preparar las sentencias es algo bastante interesante porque me ahorra o me quita problemas de seguridad de que yo esté montando de manera incorrecta las sentencias SQL y que alguien me pueda inyectar por SQL, aunque bueno, PHP ya tiene una seguridad automática en lo que es la inyección de código por SQL, pero bueno, aún así yo puedo ir un paso más por delante, dejarle las cosas más fáciles y más seguras a PHP haciendo lo que es la preparación de las sentencias.
Básicamente, cuando yo preparo una sentencia, lo que tengo es que al escribir mi código de acceso a la base de datos, o sea, el SQL, yo directamente creo una especie de variables, aquí esto de dos puntos nombre, lo que ese sería como una especie de variable, y esa variable luego la voy a rellenar aparte de manera con unas funciones específicas de PDO, de manera que me asegura PDO que nadie me va a inyectar código en esos huecos donde voy a colocar las variables. Así yo voy a buscar mensajes que son del nombre parecido a nombre, esto es una variable, y del mensaje parecido a algo que yo voy a mandar como mensaje, algún texto. Y luego a continuación, en vez de ejecutar con query la consulta directamente, lo que hago es un prepare. Preparo la consulta y hago conexión prepare SQL. Esto lo que hace es que la consulta me queda preparada, pero a falta de que yo le vincule los valores que va a ir en estas variables, la variable nombre y la variable mensaje. Eso lo voy a hacer en el siguiente paso, que es ejecutar la consulta. Y ya al ejecutar la consulta, ya le indico los nombres a los valores que quiero en esas variables, en la variable nombre y en la variable mensaje. Y este ejecute ya me devuelve el PDO statement ya con la sentencia ejecutada en la cual ha intercambiado lo que son, bueno, no me devuelve el PDO, bueno, eso lo comento, hace el intercambio de lo que son los huecos para las distintas variables por los valores que yo le estoy indicando aquí. Y esto lo que hace es que la sentencia preparada la transforma de modo que podemos acceder ya a los resultados y me devuelve un true o un false, la sentencia ejecute, indicando si hubo éxito o fracaso en lo que es en la ejecución de sentencia SQL. Bien, esto lo vamos a ver rápidamente en código y voy a hacer aquí un nuevo archivito que se llame buscar, un nuevo archivo que se llame buscar.php. Buscar.php, voy a copiar el código que lo tengo ya escrito de antemano, lo que hace es que me va a... Bueno, esto va a tener un formulario y dice, vale, si no recibo datos de formulario, fijaros la negación, si no recibo datos de formulario, entonces me muestra un formulario. El formulario básicamente lo que tiene es una especie de buscador de mensajes por el mensaje en sí y por el nombre de la persona que posteó el mensaje. Y simplemente son dos campos de texto, uno que se llama mensaje y otro que se llama nombre. Y luego un botón de buscar. Ya directamente, al darle buscar, pues se enviará el formulario y la lógica de esto dirá que se ejecutará esta otra parte de aquí. Básicamente lo que hacemos es pedirle a la clase de mensajes que haga una búsqueda enviándole por parámetro el nombre y el post, o sea, y el mensaje. Aquello que estamos recibiendo del formulario en el campo nombre y en el campo mensaje. Básicamente este método me devuelve lo que es la sentencia, perdona, un array de mensajes que haya encontrado y yo directamente los muestro aquí en un bucle for each. Bien, ¿cómo funciona este buscar? Pues básicamente nos tenemos que ir a la clase mensajes y ver aquí. Simplemente hacíamos una conexión. Recordar que yo por mucho que haga conexión.get solo se crea una conexión. Las siguientes veces que pido la conexión me devuelve la conexión que ya está creada porque esto estaba implementado dentro de la clase conexión. Básicamente aquí hago lo que teníamos en la diapositiva. Indico la sentencia SQL, muy importante, indicando los huecos donde voy a colocar las variables que quiero interpolar. A continuación, preparo la sentencia con el método prepare de la conexión y luego, al ejecutar la sentencia con el método execute, le paso los valores que quiero colocar dentro de los huecos de la sentencia. A continuación, lo que hago es devolver la sentencia ya preparada con el fetch all, o sea, una vez que está ejecutada ya se ha ido a la base de datos, se ha recuperado la información y lo que hago es devolver todo, pero como un array, para que desde fuera de esta clase lo que me está llegando son directamente arrays que no tienen nada que ver con la base de datos. Y básicamente en buscar lo que utilizo es ese array para hacer la iteración por todos los elementos del array y ya directamente los muestro. Vamos a ejecutar esto para verificar que no hemos cometido ningún error y vamos a poner aquí buscar
buscar y miramos. Bueno, fijaros que antes teníamos mensajes, por ejemplo, tenemos este mensaje de Soria y de Soria, dos personas que se apellidan Soria. Pues vamos a buscar mensajes que tienen al nombre Soria y que tiene la palabra del en el mensaje. Y veis que tenemos estos dos mensajes de aquí. Pero bueno, tenemos aquí un mensaje aquí que dice aquí descubierto, ¿vale? Entonces también podemos buscar mensajes que tengan la palabra descubierto y que sean el nombre Soria, pero ya solo me devuelve un único mensaje. Y entonces ya tenemos nuestro buscador de mensajes con la preparación de las sentencias que nos asegura que este código va a ser perfectamente seguro, aunque alguien intente, bueno, machacarnos y intentarnos buscarnos las cosquillas en el servidor, pues no va a poder, porque hemos hecho un código perfectamente seguro gracias a lo que es el uso de PDO y la preparación de las sentencias. Así que por mi parte esto es todo y bueno, tenemos un momento si queréis para ver dudas que podáis tener en esta sesión. Nos quedan 5 minutillos. Bueno, lo primero, gracias Miguel Ángel. Yo creo que te explicas muy bien y por eso la gente pregunta poco, pero os diría que gran parte de la gracia de hacer estos webinars en directo es eso, es que tengáis la oportunidad de poder preguntarle a alguien como Miguel Ángel. A mí no, porque no tengo ni idea de programación. Así que si tenéis alguna, alguna pregunta todavía estáis a tiempo, si no en breve pues tendremos que dar por finalizado el webinar porque ya son casi las 4. Lo que digo siempre, podéis comentar no solamente dudas, sino bueno, pues, proponer temas, preguntar sobre próximos webinars o sobre recursos para, yo qué sé, profundizar y demás. La semana que viene, aprovecho para recordar, hacemos el de introducción a Python para la web. Bueno, al menos alguien se manifiesta y dice que muy bien, muchas gracias. A ver, Miguel Ángel, pregunta un poco, pero no se han movido del asiento. O sea, que se ve aquí cuánta gente está conectada, si están hasta el final, si se desconectan antes. Y, y si, por experiencia propia, cuando hacemos un webinar en el que la gente pues, no tiene interés, pues se acaban desenganchando. Pero, repito, si queréis hacer alguna pregunta, también se agradecen los agradecimientos, pero vamos, bienvenida sea. Muy bien, bueno, mientras tanto, decir que lo importante, y lo he remarcado durante la sesión, ¿no? Pero lo importante al final no es hacer código que funcione, sino código, primero, que sea seguro, porque si no es seguro vamos a tener problemas y bueno, al final va a repercutir en nuestros clientes, se van a enfadar nuestros clientes o nosotros mismos, si es un producto propio, vamos a tener problemas al final por no estar seguros. Y luego otro el detalle que también he querido remarcar mucho, que es el tema de hacer un código mantenible. Y ese mantenimiento nos lo da lo que es la separación, bueno, muchos detalles, ¿no? Pero uno de ellos es algo importantísimo, es la separación del código por responsabilidades. Y hemos visto que en el día de hoy hemos separado el código en tres partes y que vendría a ser un poco lo que es el patrón de arquitectura MVC que, bueno, se utiliza en todas las aplicaciones serias del mundo y que separa el código en tres bloques, que son los modelos, que mantienen el acceso a las bases de datos, el acceso a los datos, lo que son las vistas, que mantienen lo que es la presentación de la información que tienes en bueno, al final que tienes que mostrar al usuario, y lo que es la parte de los controladores, el MVC, la C es de controladores, que lo que hacen es mantener un poco la sincronía entre todos los elementos de la aplicación. Se encargan de pedirle los datos a los modelos y luego utilizar las vistas para presentar los datos al usuario. Y esto es lo que es la base absoluta de cualquier framework que estéis o que vayáis a trabajar en el día de hoy, en el día de mañana, ¿no? Entonces sí, podéis utilizar cualquier framework, un Laravel, un Symfony, cualquier cosa que queráis utilizar perfectamente y ya vendrá implementado toda esta arquitectura para poder desarrollar de una manera robusta, escalable, mantenible, etcétera. O bien también, si no utilizáis un framework, por lo menos tener un poco el cuidado de hacer un código que separe el código por responsabilidades. También te lo digo por experiencia, porque cuando yo empecé a desarrollar,
en esto PHP en el año 97, 98, pues no hacía estas cosas y generaba código que luego, pues bueno, cuando querías cambiar cualquier cosa, prácticamente tenías que volver a hacer la aplicación en cero, desde cero. Y ya luego, pues a la web ha ido llegando este tipo de prácticas, este tipo de patrones, este tipo de frameworks, y al final, pues bueno, vas aprendiendo con la experiencia, pero bueno, a Comenta base, gente, a base Miguel de darte. Ángel, que comenta aquí alguien que han tenido problemas de inyección de código y por eso el prepare lo ven muy útil. También comenta otro oyente que, bueno, que muy buena continuación a lo de MySQLi, que por cierto, algún ORM desacoplado que recomendéis y ahora luego te pasaré otra que acaban de lanzar. Bueno, vamos a ver, creo que, o sea, los frameworks actuales utilizan todas sus piezas bastante desacopladas. Está Doctrine, que es ese seguro que es desacoplado, y es el que utiliza Symfony como ORM. Y yo tengo experiencia más en Laravel, y ahí utilizamos el ORM que se llama Eloquent. Y tengo entendido que también está desacoplado, pero no sé decirte al 100% seguro lo fácil o difícil que será utilizarlo en una aplicación que no utilice Laravel en sí. Pero bueno, Doctrine seguro que sí, que está desacoplado y es muy, muy potente. Ahora, Co- Eloquent en este caso es un poquito más sencillo de utilizar y igual de potente, o sea que, bueno, yo antes lo buscaría por Eloquent para intentar a ver si realmente se puede utilizar sin Laravel en sí. Ok, preguntan también, bueno, que gracias, que gran webinar, Miguel Ángel, y que si crees que es viable PHP, HTML, MySQL así a pelo, sin Laravel, para hacer un cuadro de mando de indicadores para una empresa con objetivos, indicadores, periódicos, permisos, envíos de informes. Dice, como parece que está tanto en desuso el PHP, que tengo entendido que es como el 80% de las webs están hechas en PHP, ¿no? Pero eh, pues Bueno, primero responde la pregunta. sí, sí. Vamos a ver, respondiendo a la pregunta, sí, es viable. Lo que pasa es que, claro, hay muchas cosas que ya, en el momento en que sabes un framework, pues ya te dan hechas. Entonces, si te apoyas en un framework, pues directamente vas a tener una arquitectura, sin necesidad de montártelo por tu cuenta, una arquitectura un poquito más robusta y quitarte de en medio algún trabajo. Pero con los detalles que os he dado yo aquí, y a lo mejor utilizando lo que me faltaría por acoplarle sería un sistema de templates. Por ejemplo, mencioné un webinar que está subido a YouTube de Arsys que se llama Plates, que me parece muy útil y que tiene templates eh, nativos de PHP, que no hace falta ni compilar ni nada por el estilo. Entonces sería lo que sería la base para hacer un MVC bastante interesante montado por tu cuenta y que sería bastante, bastante útil. Ya luego el framework te ofrece mucho más, como por ejemplo el sistema de routing, tal. Bueno, ahí se puede mejorar, obviamente, pero bueno, sería lo que es el patrón MVC, digamos, casero, ¿no? Y que sería lo mínimo necesario para hacer una aplicación que nos asegure lo que es el mantenimiento a futuro, ¿no? Y un código y una arquitectura, vamos, más robusta que hacerlo bueno, a lo loco, ¿no? Y luego sobre el tema de PHP en desuso, coincido contigo, que realmente el PHP es lo más usado al día de hoy. De hecho, bueno, WordPress, que es el CMS Claro. más utilizado de Internet, un tercio de las webs del mundo están desarrolladas en WordPress y el PHP, pues soporte PHP tienes de la mayor parte de los servidores. Lo que sí que coincido en que PHP ha dejado de ser cool, ha dejado de estar en la moda. ¿Pero por qué? Pues porque PHP tenía ciertos problemas de rendimiento y tenía sobre todo problemas de seguridad. Pero a día de hoy PHP ya te ha subido, te ha multiplicado por 3 lo que es la velocidad y ya es prácticamente igual o más veloz que cualquier otro de los lenguajes que podéis utilizar. Y lo que es el tema de seguridad, aquí hay que decir una cosa muy importante. La mayor
o sea, en Nueva York no, los problemas de seguridad que tiene PHP los tiene cualquier software libre, porque al final el software libre, si tú no actualizas los servidores, si no actualizas lo que es las librerías o los programas, las versiones de PHP, pues estás teniendo problemas de seguridad. Y luego en tu código, porque si tú no haces código que sea robusto y que sea seguro, pues también vas a tener problemas de seguridad. Al final PHP es un lenguaje fácil, muy accesible, y lo que hace es que personas que no tenemos tanta o que no teníamos tanta experiencia, pues lo utilizábamos con mucha libertad y con mucha ligereza. Pero si te responsabilizas por hacer un uso adecuado del lenguaje, pues obviamente vas a conseguir hacer aplicaciones perfectamente seguras. Inclusive ahora PHP ha incorporado mucho seguridad por default, o sea, por defecto, de manera predeterminada. Por ejemplo, la inyección de código por SQL, ya PHP te pone una capa de seguridad sin que tú hagas necesidad de preparar las sentencias, ya PHP ya te hace la seguridad por su cuenta. Entonces, en esto ha evolucionado mucho, y lo que a lo mejor cuesta un poco es a lo mejor quitar esa mala fama, porque hay personas que a lo mejor están un poco, bueno, ya termino, que se dedican a poner la zancadilla, y que a lo mejor habría que discutir realmente con ellas, porque muchas cosas que dicen pues ya no son así. Yo hace poco hablando con algún compañero de programación que se sienta cerca de mí, y yo ya te digo que no soy programador, pero me puse a buscar para otro tema chistes sobre PHP y aluciné con la cantidad de memes y de chistes que hay sobre programadores de PHP, como desde la perspectiva de otros programadores, como riéndose. Y me acuerdo que le pregunté a alguno de los programadores, oye, ¿y por qué tanta mala fama el PHP? Y hablaban también de eso. A ellos decían que, según su experiencia, era por los orígenes, igual por estar menos ordenado, ¿no? O ser un poco pero, pero luego te vas a las estadísticas y lo que digo, el 80% de las páginas web, en teoría, aunque sea porque están utilizando un CMS como WordPress, que está basado en PHP, utilizan PHP. Entonces yo creo que sí Mm. que es relevante. Y ayer mismo veía 8 plugins, es noticia esta de ayer, 8 plugins de WordPress que tienen problemas de seguridad, que han sido no sé qué. Esos plugins estarán desarrollados en PHP, pero algún programador que igual no ha seguido algunos de estos consejos, ¿no? Ha tenido algún tipo de problema, y luego tenemos esos problemas arrastrados, ¿no? Sí, hay un Gracias. dicho que dice que el mayor problema de seguridad está entre la silla y el ordenador, o sea, entre el propio Realmente desarrollador, ¿no? eso es. Bueno, creo que lo podemos dejar aquí. Agradezco que al final la gente se haya soltado, que haya hecho preguntas, además preguntas interesantes, yo creo que para todos los que estamos aquí, y también las respuestas, como siempre. Creo que, repito, la diferencia entre ir a un webinar y ver algo grabado, aunque este vídeo va a quedar grabado y siempre va a seguir siendo útil, es la oportunidad que tenemos de estar con el experto y de poder hablar o de intercambiar opiniones, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Espero veros el jueves que viene si os resulta interesante. Si no, tanto por esta sección de preguntas, sino por las encuestas que os llegan luego por correo, encantados de recibir vuestro feedback, de sugerencias, ya sea para profundizar o para hacer temas más básicos o para tratar cosas completamente distintas. Tratamos a lo largo del año de cubrir distintos temas. Hicimos precisamente WordPress 5 webinars en el trimestre pasado. Probablemente en la segunda mitad del año hagamos otro tipo de webinars más orientados a tema de marketing, pero ahora mismo estamos con programación, así que bienvenidas las sugerencias. Gracias, Miguel Ángel, y a pasar buena tarde a todo el mundo. Gracias a todos, muchas gracias, hasta luego.